Buenas gente, muy bien, estamos de nuevo en el tutorial definitivo de MMD Splatoon. Estamos continuando donde lo dejamos, en el cual ya habíamos creado nuestro primer modelo con los colores que queríamos utilizando PMX Editor. Hoy vamos a ver cómo añadirle otra prenda de ropa y cómo poder modificar algunas partes del modelo para que encajen estas partes de ropas que le estamos agregando. Para ello debemos comenzar yendo a la carpeta de nuestro personaje y copiar la base y pegarla aquí mismo. Ahora cambiando el nombre al tipo de pantalón que queremos ponerle. Todavía no sé qué le vamos a poner, le pondré que simplemente es la prenda inferior, manteniendo el base ya que todavía no tiene la ropa. Por ello que ahora nos vamos al pack de Joy Sandbag y retrocedemos atrás hasta donde empieza. Aquí nos debemos ir a Clothing, Pants. Y acá tenemos todas las variedades de prendas inferiores para nuestros modelos. Muy importante venir aquí en Image para saber cuál es cuál. Pese a que en Splatoon los géneros no es algo que distinga a los modelos lo suficiente, en estos modelos de MMD están basados en Splatoon 2, donde eso sí existía. Por lo tanto, cada prenda tiene su versión para mujer y su versión para hombre. Como yo hice a un chico, voy a tener que elegir las que pone male, pues si no, no van a ser totalmente compatibles. También pueden elegir no ponerle una prenda inferior a su personaje, pero si quieren hacer otro que sí lo tenga, es recomendable que sí vean este tutorial. Voy a hacer que tenga esta prenda aquí, el leggings. Por lo tanto, igual que la vez anterior, debo ir y copiar el nombre que corresponde a la imagen que me gustó. En este caso, leggings. Lo copiamos y nos vamos a nuestra carpeta de la base con prenda inferior y lo pegamos. Sin embargo, antes de hacer nada, tenemos que volver a Pants y en Text entrar y copiar la textura que corresponde a la que nosotros vamos a utilizar para nuestro modelo. Esto es muy importante, ya que si no, no va a aparecer la textura de la parte que estemos añadiendo. Por lo tanto, copiamos esta textura, nos vamos a nuestra carpeta, vamos a Text y pegamos esta textura. Y ahora sí podemos abrir nuestro modelo de base. Y como ven, ya tenemos la base con los colores y todo de la última vez. Ahora, ¿cómo le añadimos la ropa? Hay dos formas. Una es agarrar leggings y arrastrarlo hasta el PMX Editor. Esto nos va a crear la siguiente ventana, la cual nos quiere decir si queremos hacer un nuevo archivo con este modelo que estamos añadiendo o queremos sumarle este modelo al modelo que ya tenemos abierto. Otra forma de hacerlo es desde el mismo programa, dándole a File, Import y eligiendo la parte donde está la prenda y automáticamente se pone como Add. No tocamos nada y le damos a OK. Como ven, ya se añadió la parte. Aún así, como podemos ver, no ha encajado del todo, ¿verdad? Hay ciertas partes que se sobrepasan. ¿Acaso habremos hecho algo mal? No, esto es muy común en MMD y se debe a que esta parte que acabamos de añadir al final de Materials se supone que suplanta lo que iba debajo de esta zona, y que ahora vamos a ver cómo utilizar de forma un poco más avanzada MMD, viendo lo básico para poder modificar nuestros modelos. Anteriormente ya les dije cómo moverse y poder interactuar en cuanto a la selección del modelo, pero ahora vamos a ver un poco de teoría, ya que todos estos puntos que ven al seleccionar se llaman vértices y corresponden a los puntos que le dan la forma 3D al modelo. Todos estos círculos y cuadrados en formas unidas que se ven en azul son los llamados bones, son lo que permite mover todos estos grupos de vértices de una forma fácil en MMD. Y ahora, respecto al PMX Editor, tenemos múltiples opciones que podemos interactuar. Estas de acá abajo son la vista previa y qué queremos ver del modelo. Por ejemplo, al presionar este en gris, aparecerán más de estos circulitos a través de todo el modelo. Y es que se tratan de huesos ocultos, los cuales usualmente se usan para algunas cosas más complejas del modelo. Luego, este en puntos verdes nos permite ver todos los vértices no seleccionados. Y esta es la que principalmente vamos a utilizar para este tutorial. Acá tenemos otras que pueden experimentar por su cuenta, pero no serán necesarias para lo que vamos a hacer ahora. Luego acá arriba nos permite seleccionar qué parte del modelo queremos interactuar, pues cada vez que yo selecciono, como ven, solo se seleccionan los vértices pero no los huesos. Para seleccionar los huesos debo darle aquí en Bone, y ya acá sí que puedo seleccionar los huesos. También tenemos distintos tipos de selección. Podemos seleccionar una cosa, podemos seleccionar en zona cuadrada, selección libre, un área, una cara y de forma más sutil. Pero bueno, principalmente se utilizan estos dos de aquí.
Luego tenemos las distintas ventanas que podemos tener para interactuar con el modelo. La primera nos permite modificar el color de lo que vemos. La que principalmente yo he utilizado es esta, que permite modificar el color del fondo. Por ahora lo dejaré en blanco. Luego tenemos Object, la cual no necesitamos saber para este tutorial de momento. Luego tenemos Mask, que esta es la que utilizaremos en este tutorial. Mob, utilizaremos más adelante en el tutorial. Advanced, que no utilizaremos. Wait, que utilizaremos en una parte avanzada del tutorial. Guide, que tampoco utilizaremos. Sub, que tampoco utilizaremos. Y Transform, que sí utilizaremos y la veremos en un rato más adelante. De momento quedémonos con Mask. Puede que esté seleccionada esta opción. Debemos elegir la que pone Material. Esto nos va a permitir elegir qué materiales queremos modificar del modelo, pues como vimos, cada parte está dividida en distintos materiales. Esto no siempre va a ser así, pero en el caso de estos modelos es así. Por lo tanto, para poder seleccionar, en este caso solo el pantalón, ya que queremos ajustarlo bien al modelo, debemos darle a la capa final. Ahora vemos que desapareció. Pero para que solo aparezca el pantalón, debemos darle a Reverse. Y ahora sí, solo tenemos el pantalón. Pero ¿cómo vamos a modificarlo si no podemos ver el resto del modelo? Pues presionando aquí, pues esto nos va a dejar ver el modelo sin ser una parte seleccionada de la edición. Y ahora sí, ya tenemos solamente los vértices del pantalón, pero podemos ver todo el modelo. Por lo tanto, para poder ajustarlo, vamos a empezar a editar los vértices del modelo. Para ello es muy importante saber que con control hacen movimientos más suaves, tanto en movimiento, rotación, zoom y el movimiento. Entonces, para poder modificar este modelo, como vemos, lo que no encaja es la parte de arriba y parte de las piernas. Es por ello que vamos a simplemente modificar sutilmente esto para que encaje un poco mejor, pero no a la perfección, ya que vamos a ver que tanto el clótex, esta parte de aquí, la vamos a borrar del modelo, ya que va a ser reemplazada por la prenda inferior. Por lo tanto, comenzamos seleccionando los vértices de arriba y se aparece esta figura de aquí. Esto es lo que nos permite mover los vértices. Acá tenemos 3 flechas, cada una indica cada eje. Esto es la profundidad, la horizontal y el vertical. Luego tenemos los círculos, que asimismo indican cómo rotaremos los vértices. Ya puede ser en horizontal, vertical o en altura. Y finalmente tenemos unos pequeños cuadrados entre medio de las flechas, junto a un rombo en el centro, el cual nos permite hacer el movimiento de todo. Sin embargo, yo recomiendo siempre utilizar las flechas por tener una mayor precisión. Si nos equivocamos, simplemente presionamos Control Z. Si queremos rehacer, presionamos Control Y. Ya sabiendo esto, ¿para qué sirven estos cuadrados de aquí? Estos son los que más se utilizan y es lo que nos permite escalar el modelo, es decir, agrandarlo o achicarlo en los 3 ejes. Como ven, en el eje X es donde le faltaba mayor profundidad a este modelo. Podemos también dárselo en el eje Z o en el eje Y. Ahí ustedes pueden jugar según lo que quieran, pero de momento yo dejaré el modelo así. Y ahora lo que quiero hacer es eliminar estas marcas. Una opción es subirlo hasta aquí. Sí, todavía se puede ver, pero al menos ya encaja en cuanto a la forma del modelo, ¿no? Ahora nos vamos a ver las piernas. Tratamos de alinear los vértices y vemos que hay que modificar estos de aquí. Movemos en el eje Z y un poco en el eje X. Cuando modifican las piernas es recomendable no utilizar los cuadrados en todas las piernas, ya que va a escalarlo mirando al centro. Pero si queremos modificar cada una, recordemos que para deseleccionar tenemos que presionar Control y seleccionar. Y ahora sí ya podemos modificar solo la pierna que hayamos elegido. Y ahora podemos hacer lo mismo para la otra pierna. Simplemente seleccionamos de nuevo todo y deseleccionamos la pierna izquierda. Lo editamos y ya. Como vemos, todavía no encaja del todo. Sin embargo, si vemos la forma en general, ignorando esas marcas, realmente se ve bien. Es por ello que para poder resolver este problema vamos a aprender a borrar vértices. En este caso podemos ver que el problema está en el pantalón y en las piernas. Es por ello que deseleccionamos el pantalón, subimos hasta Clothes y lo seleccionamos. También seleccionamos Body. Y ahora que tenemos esto, simplemente borramos todos los vértices que no se vean, los cuales yo diría que es desde aquí. Pues estos de aquí abajo, si no están, puede que al momento de mover los pies se note que ahí falta parte de la piel, pero estos no deberían importar. Presionamos Shift y suprimir y le damos a que sí. Y ahora se nos ha borrado estos vértices. Ahora sí que parece que se ve bien la parte inferior. Ya podemos cambiarle el color a esta parte, haciéndolo más opaco y dándole un color que queramos. Podemos quitarlo de los vértices para poder ver mejor.
Si queremos comprobar que realmente haya quedado bien hecho, le podemos dar a Transform View y desde aquí tenemos esta ventana, la cual nos permite ver cómo se va a comportar el modelo en la práctica. Y esto nos va a servir muy bien para aprender cómo funcionan estos modelos. Nos movemos igual que en PMX Editor y ahora podemos seleccionar los huesos. Nos crea el mismo formato de la selección de los vértices, pero para los huesos. Si vemos, al rotar este hueso mueve todos estos grupos de vértices que hay por aquí. O más abajo solamente mueve otro grupo de vértices. Y así con cada uno de estos huesos. Entonces bien, lo esencial para comprobar que el pantalón esté bien es mover estos huesos de aquí, que se pueden mover y básicamente corresponden a todo lo que es las piernas. Como vemos, no se pasa, funciona muy bien y pareciera estar funcionando. Por lo tanto, no se diga más y vamos a guardar al modelo. Vamos a la carpeta correcta y lo guardamos sobreescribiendo el que habíamos hecho. Y con esto ya lo tenemos. En caso de querer hacer una prenda más compleja, podemos simplemente hacer una copia del Inkling chico básico, cambiarle el nombre y hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero eligiendo otra textura y otro pantalón, siguiendo la imagen que tenemos aquí. Esto vendría siendo por esta parte del tutorial. En el próximo capítulo ya veremos cómo agregarle los zapatos y la ropa, así que por favor estén atentos porque ya nos queda poco para crear nuestro primer personaje en MMD.